Revelados, 7 escalofriantes encuentros de taxistas con lo oculto y lo SINIESTR. La ciudad soñaba en silencio, interrumpida solo por el murmullo lejano de un taxi que cruzaba sus avenidas vacías. Mario, un humilde taxista de rostro cansado pero amable, se adentraba en la madrugada. Las luces tenues de los edificios se alzaban como sombras amenazantes, retratos de un mundo en el que la desigualdad y el miedo cohabitaban. Cada turno le traía historias, sus colegas despreocupados hablaban de pasadas aventuras que helaban la sangre, encuentros con espectros, pasajeros que desaparecían sin dejar rastro y ecos que resonaban en la penumbra. Era un mundo hostil, pero su taxi, ese pequeño refugio, lo era todo. Hasta que una noche, su percepción de seguridad se desmoronaría como un castillo de naipes. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, Mario se detuvo en una esquina oscura. Una figura apareció, una mujer de aspecto frágil, con ojos que parecían vacíos y profundos como pozos. Se subió al taxi, y en un susurro casi inaudible, pidió un destino que se perdió en el eco de su mente. Cuando la puerta se cerró, una brisa helada susurró a través del vehículo, trayendo consigo un aire distinto, cargado de miedo. En el asiento trasero, un murmullo sutil comenzó a escucharse, un sonido que helaba la sangre y hacía que los instintos de Mario se sobresaltaran. ¿Todo bien?, preguntó, esforzándose por romper el hielo y sintiendo en su voz un temblor que no podría ocultar. La mujer permanecía en silencio, con sus ojos fijos en la oscuridad afuera, mientras él intentaba hablar del clima con un tono forzado. Su corazón latía desbocado. El taxi, normalmente su refugio, se sentía como una trampa. En su mente reverberaban los relatos que su madre le había contado. Los rumores sobre un grupo de hombres oscuros que rondaban los barrios, sembrando el terror y la desesperanza. Recogiendo el miedo de su comunidad, el aire crepitaba con amenazas. No mires atrás, había advertido su madre un día, y ahora, aquellas palabras volvían a atormentarle, dando forma a una ansiedad que crecía a cada segundo. Mientras avanzaba lentamente, los murmullos del asiento trasero se intensificaron, como si la mujer estuviera comunicando con voces que solo él podía escuchar, susurrándole secretos oscuros sobre cosas que no quería saber. Mario trató de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda, pero el espejo retrovisor, ese espejo que solía ofrecerle una visión de tranquilidad, mostraba sombras que danzaban de manera inquietante. Eran un recordatorio del horror que acechaba, al que nadie quería enfrentarse. ¿A dónde vamos?, logró preguntar, el sudor comenzando a acumularse en sus manos temblorosas. En respuesta, solo escuchó una risa baja, un eco cargado de locura que caló hondo en sus huesos. No podía seguir así. La urgencia le grita que debía detener el taxi. Pero sus temores, como los fantasmas que contaba, lo mantenían pegado al volante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viaje se alargaba, una verdad aterradora comenzó a deslizarse entre los murmullos. La mujer no era solo una pasajera. Era un símbolo de la desesperanza de su comunidad, un eco del terror que atormentaba a su hogar. Sus corazones latían juntos, y en un momento de claridad inquietante, Mario comprendió que debía decidir, seguir conduciendo hacia lo desconocido, empujándose al abismo, o abandonar a aquella mujer fantasma que parecía estar conectada a su peor pesadilla. Al girar en una esquina, un grito desgarrador resonó en el taxi, cortando el aire pesado y lo dejó paralizado. Esa noche empezaba a revelarle, a pasos agigantados, que su refugio tampoco era seguro. La tensión en el aire era palpable, como si la ciudad misma tuviese miedo de respirar. Mario sintió que el taxi, su refugio y su cárcel, se convertía en un escenario de una obra de terror en la que él era el protagonista involuntario. Se sintió atrapado, como si cada latido de su corazón resonara en la oscuridad,
amplificándose con el eco del grito que aún resonaba en su mente, miró de reojo a la mujer en el asiento trasero, su mirada vacío y fija hacia la ventana. Era como si estuviera en un trance, ignorando el caos que la rodeaba. ¿Qué matices de desesperación había detrás de esos ojos? Mario tragó saliva, nunca antes había sentido tanto terror. ¿Qué quieres de mí?, preguntó casi sin voz, sus manos sudorosas temblando sobre el volante. Pero la mujer no respondió, solo pudo escuchar ese murmullo que aumentaba, como si una multitud de almas en pena clamara desde el más allá. Su cabeza giró de un lado a otro, buscando un camino de escape que no existía. Mientras avanzaban, el paisaje urbano se desdibujaba. Las luces de la ciudad se desvanecieron lentamente, entregándose a la bruma oscura que acechaba a cada lado de la carretera. Era un abismo que se tragaba todo en su paso, incluyendo la esperanza. Mario se dio cuenta de que el reloj del taxi marcaba una hora distinta, una que no correspondía al tiempo mientras conducía. Era como si hubieran quedado atrapados en una dimensión paralela. Entonces, las palabras de su madre regresaron a su mente: ten cuidado con aquellos que piden ser llevados a lugares oscuros. Recordó con horror las historias que le contaron sobre cruces de caminos, donde almas en pena esperaban el momento adecuado para reclamar lo que les pertenecía. Mario, con el corazón desbocado, recordó un viejo canto que su abuela solía repetir: los que vagan buscan compañía, en la penumbra siempre hay una guía. Pero, ¿qué guía hacia dónde? ¿A la salvación o a la perdición? La mujer en el asiento trasero no cesaba de murmurar, y ahora, su voz sonaba más clara, como un canto hipnótico que jamás había escuchado. Atrapado en su terror, Mario sintió que le costaba cada vez más concentrarse en el camino. «Basta», gritó, su voz desgarrándose en un grito de desesperación. Se detuvo bruscamente y miró hacia el lugar donde la mujer había estado. Pero ya no era solo ella. Eran sombras, rostros de miedo y desolación que emergían de la oscuridad, como si la ciudad estuviese llena de lamentaciones. Una risa manicómica resonó de nuevo en el taxi, pero esta vez no provenía de la mujer. Mario comprendió, golpeado por la verdad, que él mismo estaba atrapado en una pesadilla. La puerta del taxi se abrió violentamente y sintió que una fuerza invisible lo arrastraba hacia un mundo que él nunca había deseado conocer. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un rayo de luz atravesó la negrura, iluminando el rostro de la mujer. En su mirada, vislumbró un atisbo de humanidad, un destello de esperanza. «No estás solo», susurró, mientras todo a su alrededor se desvanecía y la risa de los fantasmas se silenciaba. Mario cerró los ojos, sintiendo que la luz lo envolvía. Pero entonces, una mano helada lo tomó del hombro, sacándolo de su visión esperanzadora. Un grito horrendo brotó de sus labios, un eco que nunca debió ser escuchado. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en la oscuridad, con la mujer a su lado. Sin embargo, un nuevo terror llenó su ser. Al mirar al espejo retrovisor, se dio cuenta de que no eran los rostros de los muertos los que lo miraban, sino algo mucho más oscuro. Algo que estaba dispuesto a reclamarlo. ¿Sería Mario el siguiente en unirse a los murmullos del abismo? El silencio colmó el taxi, y a través del cristal, la ciudad se convirtió en un laberinto de sombras que parecían atraerse entre sí. Su destino ya no era solo un viaje a través de la noche, se había transformado en un descenso hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de salir con vida o acabaría atrapado para siempre en el reino del terror? El taxi continuó su avance, pero el tiempo parecía haberse detenido. Mario sentía que su aliento se entrecortaba, su mente luchando entre la lógica y el terror. La mujer en el asiento de atrás ahora parecía más que una pasajera, era una sombra, un eco de algo que alguna vez fue humano. No era la misma persona que había recogido. Era una manifestación del miedo, de la pérdida. «¿Quién eres?», balbuceó, girando el rostro para enfrentarla. Pero al mirarla, el reflejo en sus ojos se tornó en una profundidad abismal, como dos túneles que llevaban a la nada. «¿Qué quieres de mí?», repitió, sintiendo que su voz se quebraba. El murmullo en el aire se intensificó, transformándose en un coro de voces que se mezclaban con su propia desesperación. El sonido le atravesaba el pecho como una lanza helada. Cada palabra era un grito de súplica, un llamado de aquellos que habían sido olvidados, aquellos que habían sido traicionados por la vida. Se obligó a mirar hacia el camino frente a él,
Pero las sombras que danzaban alrededor se sentían más reales que la carretera. Cada vez que un parpadeo de luz iluminaba el paisaje, podía ver figuras distorsionadas, rostros perdidos, estirados en muecas de agonía. Mario cerró los ojos y apretó los dientes. No podía dejarse llevar por el pánico. No podía volverse loco. Solo un viaje se repetía, pero el eco de su mantra parecía burlarse de él. Cuando volvió a abrir los ojos, la mujer había desaparecido. En su lugar, un nuevo ocupante había tomado su lugar, un niño pequeño de mirada vacía, que lo miraba fijamente desde el asiento de atrás. «Ayúdame», murmuró el niño, voz clara y quebrada, como si las palabras fuesen un susurro de un mundo olvidado. «No quiero estar aquí». Mario sintió que el terror lo invadía. «¿Qué te pasó?», preguntó, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. La mirada del niño se tornó vacía, y Mario sintió una punzada de dolor en su pecho, como un compás de angustia que parecía resonar con cada latido. De repente, el taxi se detuvo. Las luces de la ciudad desaparecieron por completo y el transporte se encontraba rodeado por un silencio sepulcral. «No», gritó, intentando encender el motor nuevamente, pero nada funcionaba. Miró a su alrededor, aterrado. No había señales de vida. Los edificios estaban en ruinas, como si el mundo hubiera sucumbido a una tragedia que ni siquiera él había podido imaginar. «Ayúdame, tú que vienes. No mires atrás», le advirtió el niño, su voz ahora distorsionada, como si estuviera hablando desde un lugar más allá del tiempo. El aire se volvió pesado, y Mario sintió que una presencia se acercaba, soplando un viento gélido que le rasguñaba la piel. En la esquina de sus ojos, vislumbró una figura alta y oscura que emergía de la bruma. Su corazón casi se detiene. «No, por favor», suplicó, mirando al niño. Pero éste solo le sonrió, y en su rostro vio el reflejo de una tristeza infinita. «Correr nunca es suficiente». «Ya es tarde», musitó, mientras la oscuridad lo llamaba. Mario sabía que su única opción era enfrentar lo que acechaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que tal vez no estaba destinado a escapar. Arrojado entre el futuro incierto y el pasado aterrador, sus ojos se encontraron nuevamente con el espejo retrovisor y lo que vio le heló la sangre, su propia imagen, pero con rasgos de aquellos que habían sufrido a su alrededor, exudando cuya esencia de desolación. Era un recordatorio escalofriante de que la línea entre él y el abismo se estaba desvaneciendo. Con un último aliento tembloroso, se plantó firme. «No quiero ser parte de esto», gritó a la figura que se acercaba. La sombra se detuvo, y por un momento, el universo contuvo el aliento. Pero entonces, con un movimiento brusco, la oscuridad se abalanzó sobre él, llenando el taxi con un frío que le heló las entrañas. Todo se tornó negro, mientras una pregunta aterradora brotó en su mente: ¿quién era él realmente, y qué parte de él había comenzado a pertenecer a las sombras? Esa pregunta flotaba en la oscuridad mientras la risa resonaba, y en el eco de esa risa, Mario supo que una elección debía hacerse. Pero las voces regresaban, formando un coro ensordecedor, y el niño le susurró: «Despierta antes de que sea demasiado tarde». Mientras la negrura lo consumía, Mario sintió que ya no podía distinguir entre el terror y la verdad. La noche se cerraba sobre él, y con ella, la certeza de que su historia apenas comenzaba. La oscuridad se desvaneció lentamente hasta revelarle un paisaje desolador, un vertedero de recuerdos olvidados. Mario se encontraba de pie, temblando, en medio de lo que parecía ser una ciudad paralizada en el tiempo. Edificios deformes se alzaban sombríos, sus ventanas eran ojos vacíos, y las calles estaban cubiertas de una espesa niebla que se arrastraba, como un tejido de desesperanza. El niño se había ido, pero la advertencia aún vibraba en su mente. «Despierta antes de que sea demasiado tarde». Era una llamada al despertar, pero Mario no sabía si lo estaba, o se había adentrado en un mundo donde el tiempo y la lógica se habían entrelazado con el horror. Caminó tambaleándose, cada paso resonando como un eco distante que parecía burlarse de su presencia. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida, un faro que lo guiara. Sin embargo, la niebla parecía absorber cualquier esperanza, devorando incluso el sonido de sus propios pasos. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo, intentando aferrarse a la cordura.
Pero había algo en el aire, una presión invisible que lo aplastaba, que lo empujaba hacia el abismo. Con cada inhalación, el olor a descomposición se intensificaba, mezclándose con un rastro de dulzura nauseabunda que parecía emanar de las sombras. Con el corazón palpitante, se aventuró hacia una figura borrosa a la distancia, un sitio que alguna vez fue un parque. Los columpios se balanceaban solos, y sus cadenas crujían como si estuvieran susurrando secretos perdidos. En medio del desierto, una estatua de un ángel roto se erguía, su rostro expresando un dolor inquebrantable que resonaba en su propio ser. De pronto, una risa grave y burlona se alzó desde detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, y lo que vio le heló la sangre. Allí estaba la mujer, la sombra de antes, pero esta vez su cuerpo parecía más sólido, más presente. No pensabas que te habías deshecho de mí, ¿verdad?, dijo, su voz reverberando como un eco en el silencio. Déjame en paz, gritó Mario, pero su voz sonó extremadamente débil. Ella se acercó, la bruma formándose a su alrededor como un manto oscuro. No puedes huir de lo que llevas en tu corazón. Yo soy la manifestación de tus temores, tus recuerdos, y vendré por ti. Atrapado entre la desesperación y la ira, Mario dio un paso atrás, tropezando y cayendo, su mano tocando el suelo húmedo y frío. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué me haces esto?, suplicó, consciente de que cada pregunta solo lo hundía más en su decadente realidad. La mujer sonrió, y la neblina se espesó a su alrededor. Porque eres como todos. Vives con las sombras y las ignoras, pero nunca dejas de ser parte de ellas. Quiero que lo entiendas. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó por la ciudad. Era un eco de sufrimiento, un recordatorio de lo que significaba estar atrapado entre mundos. Mario sintió que la temperatura bajaba bruscamente, y un torrente de visiones atravesó su mente, rostros perdidos, ojos apagados, clamores de auxilio en un tono melancólico. Despierta, Mario. Solo tú puedes cambiar tu destino, resonaba la voz del niño. Fue suficiente para que una chispa de determinación brotara en su pecho. ¿Qué escogería? ¿Ser un prisionero de sus propios miedos o enfrentarse a ellos de una vez por todas? Mientras se levantaba, la mujer extendió la mano hacia él, su sonrisa se transformó en una mueca de desesperación. No puedes escapar. Siempre estamos aquí, esperando. Mario sintió la bruma cerrándose a su alrededor, las sombras susurrando su nombre, pero había una decisión que debía tomar. No, no así, gritó, y con un grito ensordecedor, él eligió avanzar, en lugar de retroceder. La elección era arriesgada, pero no tenía otra opción. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear y desvanecerse, arrastrándolo hacia un lugar donde la realidad y el terror convergían. Ahogado en la niebla, su mente se llenaba de preguntas y temores, pero había una verdad que se aferraba con fuerza: era solo el comienzo de algo aún más aterrador. Mientras las sombras trataban de atrapar su esencia, una última certeza surgía: la lucha apenas comienza, Mario. Y así, en el alba de un nuevo horror, supo que había cruzado un umbral del que no podría regresar sin enfrentarse a lo que realmente era. Sin embargo, en el fondo de su ser, los temores aún lo aguardaban, esperando el momento preciso para revelarse. Mario avanzó a paso firme, aunque su mente parecía tambalearse entre la realidad y la locura. La niebla lo envolvía, pero ahora su corazón latía con un propósito renovado. No puedo dejar que me atrapen, pensaba, mientras las sombras continuaban danzando a su alrededor, tentándolo con susurros de desesperación. En ese momento, un crujido resonó a su lado. Se detuvo, el sudor frío recorriendo su espalda. Una figura emergió de la bruma, más definida que antes. Era una niña, pequeña y frágil, con el rostro cubierto de cenizas. Su mirada, sin embargo, tenía un aire de tristeza profunda. Mario sintió que podía escuchar su dolor, resonando en su pecho. ¿Qué te pasó?, preguntó él, sintiéndose atraído por la tristeza de la niña. No puedo salir de aquí, respondió ella, su voz temblorosa. Las sombras nunca me dejan. Me arrastran hacia el otro lado. El descenso del horror lo comenzó a inundar de nuevo. ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no luchas? La niña sonrió con dulzura. Ya no hay lucha.
Desde que perdí la esperanza, me convirtieron en parte de este lugar. Pero tú todavía puedes. Tú puedes despertar. Mario sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Despertar? ¿Cómo? Enfrentando tus miedos. Ellos son más poderosos cuando los ignoras, dijo ella, antes de desvanecerse en el aire como un susurro. Aquel encuentro lo dejó aturdido, pero lo empujó hacia adelante. Recordó la advertencia del niño y se dio cuenta de que había una verdad inquietante en esas palabras. Si quería liberarse, necesitaba excavar donde más le dolía. Las sombras lo observaban, esperando el momento para devorarlo, pero había algo en su interior que se negaba a ser doblegado. De repente, un grito otro rompió el silencio, un lamento gutural que surgía de las entrañas de la ciudad. Mario sintió un impulso, una necesidad de rastrear el sonido. Corrió hacia él, esquivando calles cubiertas de escombros y puertas desgarradas. La niebla parecía más densa, más viva, como si buscara atraparlo entre sus garras húmedas. El grito se intensificó, resonando en su mente hasta convertirse en un eco angustiante. Cuando finalmente llegó a la fuente, se encontró frente a una puerta antigua, su apariencia carcomida, cubierta de símbolos extraños que parecían moverse. Era como si la propia puerta estuviera viva, pulsando con una energía ominosa. Mario, la voz del niño volvió a sonar en su mente. No te acerques a eso, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Sin pensarlo, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido desgarrador. En su interior, una habitación cubierta de niebla reveló un oscuro altar en el centro, rodeado de espejos rotos. En ellos, vislumbró visiones distorsionadas, su infancia, sus fracasos, sus secretos más oscuros. Los espejos parecían absorber cada fragmento de su ser. Sin embargo, un reflejo se destacó entre los demás. Era él, pero no como lo recordaba. La imagen era un monstruo, distorsionado, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. Mario sintió un terror profundo, su pulso acelerándose, pero aún así, se acercó. No. No puedo ser eso, gritó, llevándose las manos a la cabeza, luchando contra el miedo que ponía a prueba su cordura. De repente, las sombras comenzaron a surgir de los espejos, como garras oscuras ansiosas por reclamarlo. Despierta, Mario. Despierta, resonaba la voz del niño, otra vez, más fuerte que nunca. Con cada sombra que emergía, la lucha se intensificó, su deseo de liberarse reverberando en cada rincón de su alma. En aquel instante, comprendió que el camino hacia el despertar requería enfrentarse a esa imagen aterradora que lo acechaba, aceptar su propia verdad, no huir, pero, ¿podría realmente hacerlo? Ante la presión creciente de las sombras, con su esencia siendo destrozada por el miedo, Mario se encontró al borde del abismo, la decisión más importante de su vida frente a él. La angustia en su pecho creció y, a pesar de no saber qué pasaría, se preparó para dar el siguiente paso hacia su oscuro destino. Justo cuando sintió que todo podía desmoronarse, la puerta se cerró de golpe detrás de él, la niebla gritando con furia. Y en ese instante, Mario comprendió que lo peor aún estaba por venir. Mario se quedó paralizado, el aliento atrapado en su garganta. La niebla a su alrededor parecía cobrar vida, cada segundo una lucha feroz por no sucumbir. Las sombras, ávidas y voraces, arrugaban el aire, creando un ambiente de opresión que lo aplastaba. Despierta. Enfréntate a ellos. La voz del niño resonó, cada palabra como un eco en su mente. Sin embargo, la imagen que lo observaba desde el espejo seguía acechándolo, como si supiera que era la raíz de su peor miedo. No soy ese monstruo, susurró para sí mismo, aunque las garras de la duda ya comenzaban a desgarrar su confianza. Al mirar a su alrededor, notó que los espejos habían comenzado a reflejar otras escenas, fragmentos de su vida que jamás había querido enfrentar. Dio un rostro, el de su madre, llena de decepción, y en la superposición, su propia imagen, derrotada y llena de vergüenza. Cada reflejo era un dolor, una herida que se reabría. ¿Puedes verlo, Mario? Tu propia verdad. Las sombras comenzaron a reír, sus risas eran ecos de burlas, un coro de voces que lo empujaba más hacia el abismo. Sintió como su pecho se apretaba, miedo y desesperación enrollándose alrededor de su corazón. «¡Sal de aquí!», gritó,
pero su voz se perdió entre los ecos del monstruo que lo miraba con ojos vacíos. Mario se acercó al espejo, decidido a confrontar ese ser que le devolvía la mirada. En un impulso de valentía, extendió su mano hacia la superficie fría y pulsante. Cuando su piel tocó el cristal, una poderosa sacudida le recorrió el cuerpo. Fue como si toda su historia se comprimiera en un solo instante. Pasados momentos de fragilidad y dolor lo consumieron. «No voy a ser así», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. Pero los ojos vacíos del ser no cedían, la imagen distorsionada se multiplicaba ante él, como una araña con sus múltiples patas. Las sombras comenzaron a rodearlo, arrastrándolo hacia la superficie del espejo. El horror tomó la forma de sus propios fantasmas, los fracasos, las decisiones erróneas, las promesas rotas. Todo se aglutinó, creando un torbellino de culpa y arrepentimiento. Detrás de él podía escuchar murmullos, cuestionamientos que cercaban su mente. «Eres realmente valiente, Mario», pero algo dentro de él creció. Una chispa de luz. «Me niego», pensó. Su mano se convirtió en un puño decidido. «Soy más que esto». En un violento destello, comenzó a romper los espejos, uno por uno. Cada golpe resonó en la habitación como un trueno, y con cada trozo que caía, las sombras retrocedían, gritando en agonía susurros de derrota. Finalmente, con un último grito de indignación, rompió el espejo que lo había encarcelado. Una explosión de luz lo inundó. En medio del resplandor, comenzó a ver figuras emergiendo, sombras que antes parecían amenazantes, ahora eran formas más suaves, como si el horror estuviera retrocediendo. «Bien hecho. Despierta». La voz del niño resonó más clara que nunca. Pero fue entonces cuando la habitación comenzó a temblar, la niebla hirviendo en un mar de oscuridad, y lo que había sido una advertencia se estaba convirtiendo en un inminente peligro. Los peligrosos ecos de viejas promesas y pactos olvidados comenzaron a surgir de la penumbra. Una risa profunda y siniestra resonó, como si la habitación gritara para que regresara al horror. Aterrorizado, reconoció la voz. No solo eran las sombras, había algo más. Algo que había estado esperando, algo que no se detendría ahora. Mario. Y la puerta se volvió a abrir, pero no era una salida. Era un túnel oscuro que lo llamaba, escondiendo promesas de más miedos y visiones aterradoras que aún no había enfrentado. ¿Se atrevería a entrar en lo desconocido? Una nueva decisión, un nuevo reto. Pero ahora, la lucha no era solo contra su monstruo interno, era un llamado a lo que acechaba más allá de la puerta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mario dio un paso vacilante hacia adelante, sin saber si esta vez habría una salida o si estaba abriendo la puerta a su ruina. Mario sintió como el aire se volvía denso, cargado con un peso sobrenatural. Cada paso hacia el túnel era como un eco de sus propios miedos, una invitación a enfrentar lo que había estado evadiendo. La oscuridad parecía susurrarle secretos, prometiendo revelaciones inquietantes a cambio de su valentía. Al adentrarse, la niebla se espesó, envolviéndolo en un abrazo frío. El silencio era abrumador, solo interrumpido por sus pasos. No había retorno. No había opción. Simplemente avanzar. Cada paso resonaba como un ladrido de advertencia, no mires atrás. Pero él no podía evitarlo. La curiosidad se agolpaba en su mente. Las paredes del túnel estaban cubiertas de un material rugoso y húmedo, emanando un olor a moho y algo más. Algo que le recordaba la muerte. En cada esquina que giraba, le pareció ver formas vagamente familiares que danzaban en la oscuridad, como si las sombras conformaran figuras del pasado. De repente, un ligero murmullo rompió el silencio. Mario se detuvo, su corazón retumbando en sus oídos. Las voces eran susurros que se entrelazaban. Escuchó el grito de su madre, la decepción de aquel día fatídico, el repique de los fracasos que siempre había tratado de olvidar. Cada palabra lo atravesaba como dagas. «No. Basta», gritó, aunque sabía que su voz se perdería en la inmensidad de la oscuridad. Pero no podía rendirse, aún había esperanza, una luz tenue al final del túnel que parecía brillar con más fuerza conforme avanzaba, a pesar del monstruo que acechaba en la penumbra. Con cada paso, el ecosistema del túnel parecía cambiar. Las paredes comenzaron a moverse, pulsando como si respiraran.
Mario notó que pequeñas imágenes aparecían dentro de ellas, rostros aterrorizados, ojos que suplicaban ayuda, agonía congelada en el tiempo. La sensación de estar atrapado se intensificaba. Era él el siguiente, un escalofrío recorrió su columna cuando una mano helada tocó su hombro. Giró bruscamente, y ante él apareció el niño que lo había guiado. No lo dejes ganar, dijo con una voz suave, pero firme. Debes confrontar la verdad, tus miedos. Solo así será liberado. La mirada del niño estaba llena de determinación, pero también de tristeza. ¿Quién eres tú?, preguntó Mario, sintiendo que la realidad se distorsionaba a su alrededor. El niño sonrió, pero su expresión se oscureció al mismo tiempo, como si supiera más de lo que decía. Soy lo que tú necesitas, una parte de ti que busca sanarse. Pero hay algo más a la espera, más allá de este túnel. No será fácil enfrentar lo que viene. Mario tragó saliva, temiendo lo que podría estar al otro lado. ¿Qué más podría perder? Aquello que realmente lo tenía atrapado era su propio miedo. Sin quererlo, dio otro paso hacia adelante. Esto era un desafío, un enfrentamiento entre sus demonios y la esperanza de redención. Una serie de luces titilantes emergió en el horizonte del túnel, revelando una puerta antigua y carcomida. La superficie de la puerta estaba cubierta de símbolos y, entre ellos, uno que parecía dibujar una M. Justo antes de alcanzar la puerta, el eco de la risa siniestra que había escuchado antes reverberó nuevamente, más cerca esta vez. No puedes huir de tu verdadero yo, Mario. No hay escapatoria. Al tomar un respiro profundo, se preparó para abrir la puerta, ignorando el escalofrío que le recorría el cuerpo. La verdad lo aguardaba al otro lado, pero la pregunta latente se cernía sobre él. ¿Estaría preparado para desnudarse ante el horror y al mismo tiempo encontrar su libertad? Un crujido ensordecedor resonó a su espalda. La niebla y las sombras estaban en movimiento, como en una danza macabra, acercándose, reclamando lo que era suyo. El tiempo se había agotado. Adelante, Mario, lo que viene a continuación podría ser su mayor pesadilla. Con el corazón en la garganta, estiró su mano hacia la puerta, consciente de que aquello que revelaría podría ser su última oportunidad de escapar del horror que lo había consumido. ¿Qué misterios aguardaban tras ese umbral? Su destino. Estaba a punto de ser decidido en la oscuridad. A medida que la mano de Mario se acercaba al pomo de la puerta, la risa se volvió un eco estruendoso que casi podía tocarse. Su corazón bombeaba con fuerza, y el sudor frío comenzaba a empañar su claridad. La puerta parecía vibrar, pulsar con una energía oscura que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. ¿Qué había detrás de ese umbral? Se sentía como si el propio túnel estuviera observándolo, anticipando su decisión con una ansiedad aterradora. Tomando aire, movió la mano con determinación. El contacto con el metal frío le envió una sacudida por el cuerpo. Giró el pomo y, al abrir, el chirrido de la puerta resonó como un grito de angustia. El espacio al otro lado era una penumbra viva, un lugar donde la luz y la oscuridad bailaban en un macabro vaivén. Al cruzar el umbral, Mario se encontró en una habitación vasta, repleta de espejos. Las superficies reflejaban no solo su figura, sino fragmentos de su vida, momentos que había enterrado y que ahora se proyectaban ante él como pantallas retorcidas. Vio su infancia, el día en que su madre lo dejó solo por primera vez, y más tarde, su desilusión después de cada oportunidad fallida. No estaba solo. A su alrededor, figuras nebulosas bailaban, sombras que parecían conocerlo demasiado bien. Susurraban palabras de su pasado, recuerdos distorsionados que se enredaban en su mente. Voy a fallar de nuevo, no soy suficiente. Los ecos se amplificaban en su interior, asfixiándolo. Trató de escapar de los reflejos, pero eran como cadenas invisibles que lo mantenían en su lugar. Una risa ahogada resonaba en el fondo de su mente. Era una risa conocida. Mario miró hacia el espejo frente a él y vio a su yo del pasado, un niño asustado que tenía miedo de ser rechazado. Mírame, dijo el reflejo con una voz que era tanto suya como ajena. Esto es lo que eres. Cállate, gritó, pero la habitación se regocijaba en su dolor. Las risas se amplificaron, convirtiéndose en un coro de burlas. Mario sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies,
como si toda la habitación estuviera girando, llevándolo hacia las profundidades de su propia desesperación. Fue entonces cuando la figura del niño apareció de nuevo, ahora visible en el espejo. No te dejes atrapar por ellos. Tienes el poder de enfrentar tus miedos. Todo esto es solo una ilusión, instó con firmeza. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Mario respondió, aunque su voz temblaba. La desesperanza lo envolvía como una niebla espesa. Reclama lo que es tuyo, dijo el niño, ahora con una intensidad palpable. No eres solo un espectador en tu vida. Tienes el poder de romper estos espejos y liberarte de tus cadenas. Mario sintió un destello de fuerza revivir en su interior. Se mostró decidido. Con un grito de rabia, lanzó su puño contra el espejo frente a él. El cristal se hizo añicos en 1000 fragmentos, y con cada brillo quebrado, las risas comenzaron a desvanecerse. Pero no sin resistencia. Las sombras a su alrededor gritaban, intentando mantenerlo sujetado en su confusión. En fragmentos de vidrio, vio reflejado no solo su miedo, sino también pedazos de esperanza. Esto no es el final, murmuró para sí mismo, sintiendo como la energía de su propio ser giraba en su interior. Las imágenes de su pasado empezaron a desvanecerse, pero una figura permanecía, la de su madre, sonriendo. Sin embargo, pronto esa imagen se transformó en una distorsión, mostrando más sombras. Mario, la voz resonó, no era su madre, sino algo más siniestro. La esencia oscura que había sentido en el túnel se intensificó, manifestándose detrás de él, llena de malicia. Y al darse la vuelta, se encontró cara a cara con algo que nunca había esperado ver, su propio reflejo, pero vestido de forma grotesca, con una risa fría que resonaba en su mente. ¿Listo para lo que sigue?, preguntó el reflejo. El aire se volvió gélido, tensando la atmósfera a su alrededor. Mario sintió como si el suelo se desvaneciera bajo él. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, una lucha no solo contra sus miedos, sino contra una versión de sí mismo que nunca había permitido salir. En ese instante, la puerta detrás de él se cerró con un estruendo, y el silencio se tornó ensordecedor. ¿Podrá Mario afrontar su mayor temor y deshacerse de las sombras que lo acechan? Esa pregunta pululó en el aire mientras lo que venía prometía ser mucho más atroz que cualquier cosa que había enfrentado hasta ahora. La atmósfera se volvió densa y palpable, como si cada susurro de esas sombras tratara de apoderarse de Mario. Su reflejo grotesco sonreía, una sonrisa desprovista de calidez, y el frío lo calaba hasta los huesos. Siempre has huido de mí, Mario, dijo la figura en un tono de burla. Pero no puedes escapar. Soy parte de ti. Mario sintió que el aire se le escurría de los pulmones. La habitación giraba, y cada espejito que había roto parecía volverse a unir, creando nuevos espejos que lo atrapaban en una trampa de caprichos distorsionados. Había fragmentos de su vida en cada pedazo de cristal, burlándose de él, registrando sus fracasos, sus miedos más profundos y sus momentos de vacío. ¿Qué quieres de mí? La voz de Mario sonó quebrada, mientras su reflejo se acercaba, sus ojos chisporroteando con una intensidad malévola. La risa de las sombras resonaba, una cacofonía de burlas que lo hacía sentir impotente. Quiero que reconozcas la verdad, Mario. ¿Viste alguna vez a alguien tan débil como tú? El reflejo se inclinó hacia él, y el eco de su voz vibró dentro de la cabeza de Mario. La verdad dolerá, pero te liberará. Mientras buscaba con desesperación una salida, la figura de su niño interior apareció una vez más, sana y brava. No escuches sus mentiras. Solo tienes que enfrentar la oscuridad. Enfréntala, y serás libre. Un nuevo destello de poder comenzó a formarse dentro de Mario, y pese a la presión hacia el abismo, sintió una mezcla de rabia y determinación. Levantó su puño, esta vez no para golpear el espejo, sino para confrontar la figura grotesca que se burlaba de él. No eres quien dices ser. Yo soy más que estos miedos. La risa grotesca se detuvo, y por un instante todo quedó en silencio. Su reflejo, aparentemente sorprendido, se mostró vacilante. Fue el momento que necesitaba. Con un grito que resonó en las paredes de la habitación, Mario lanzó su voz directa hacia el reflejo. Yo soy quien decide mi destino. No tú.
El aire cargado de tensión estalló, y la habitación comenzó a temblar mientras el espejo rompía el hechizo. Los fragmentos caían como lluvia sobre el suelo, y cada cristal que se rompía era un eco de sus temores disolviéndose. Pero algo no estaba bien. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con desesperación, queriendo recuperar su control, queriendo mantenerlo atrapado. Sin embargo, no se trataba solo de su pelea interna. En el fondo de la habitación, surgía un nuevo despliegue de luz, una abertura oscura que se formaba y que aspiraba todo lo que la rodeaba. El reflejo comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en una amalgama de formas bizarras y gritos desgarradores. «No puedes dejarme», se oyó gritar, pero la voz se fue desvaneciendo en esa negrura que se cernía. Mientras Mario se acercaba a la abertura, su reflejo desde el otro lado lo miraba con rencor. «Esto no ha terminado. Te encontraré». Sin tiempo para dudar, se lanzó hacia la oscuridad. Todo se volvió negro, y sintió que le arrancaban del suelo. En ese instante, se sintió ligero, como si volara, pero al caer, no aterrizó en un lugar seguro. La caída lo llevó de nuevo a la penumbra del túnel. Las mismas risas resonaban a su alrededor, pero esta vez, se sentía distinto, más fuerte. Había un eco de confianza en su interior, como una voz que le decía que había algo más allá de lo que había enfrentado. Mario, la voz que resonaba en su mente ahora no era una vez más un eco de burla, sino una advertencia inminente. Un frío glacial empezaba a envolverlo nuevamente, y las sombras, eso que había dejado atrás, ahora estaban más cerca de lo que pensó. Con el aliento entrecortado, Mario comprendió que el verdadero terror no había desvanecido, su lucha estaba lejos de acabar. ¿Podría realmente escapar de su propio reflejo? ¿O había algo más oscuro acechando en las sombras de su propia mente? Lo que estaba esperando lo sorprendió inesperadamente, sus ojos se dilataron al percibir una forma familiar al fondo del túnel, un rostro que había añorado y atormentado, desde el inicio de esta oscura travesía. El túnel se volvió un mar de sombras danzantes, distorsionando la realidad y creando un eco desesperado de sus propios pensamientos. Mario, sintiendo la presión de las almas atormentadas, se detuvo ante la figura que emergía de la penumbra. Era ella, su madre. El rostro que una vez le brindó amor y seguridad ahora lo miraba con decepción y tristeza. «Siempre has abandonado lo que más amas, Mario», dijo la imagen, su voz resonaba como un eco de un pasado doloroso. «Pero hoy, tienes la oportunidad de redimirte». Un nudo se formó en su garganta. Las lágrimas amenazaban con escapar, cargando con el peso de años de arrepentimiento y dolor. «Mamá», exclamó Mario, extendiendo la mano, como si pudiera tocarla, como si él mismo fuera un niño buscando consuelo. Pero a medida que se acercaba, la figura se desvanecía, convirtiéndose en humo. «No. ¿Por qué me haces esto?», gritó, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirlo otra vez. La estructura del túnel se desgarró, y Mario sintió el impulso de huir, pero algo dentro de él se negaba a retroceder. «No puedo seguir huyendo de mi verdad», se repitió a sí mismo, mientras los ecos de su infancia y los murmullos de las sombras llenaban el aire. La decisión estaba en sus manos, su destino era su elección. «Recuerda lo que eres, quien realmente eres», susurró la voz del niño, resonando cada vez más intensa. Esa frase, como un mantra, lo llevó a enfocar todas sus energías en un solo punto, el aberrante reflejo que había dejado atrás. «Hoy no seré prisionero de mis propios miedos», declaró Mario, sintiendo una fuerza renovada brotar en su interior. Se enfrentó al túnel oscuro, a las sombras que acechaban como animales en la noche, y avanzó decidido. El aire se volvió pesado nuevamente, y las sombras comenzaron a apilarse a su alrededor, tratando de sujetarlo. Las risas resonaban, distorsionando su voluntad, pero él no flaquearía esta vez. Se sintió invadido por una luz interna, una chispa de valentía que iluminaba su camino. «Debo enfrentar mis propios demonios», pensó mientras se enfrentaba a su reflejo distorsionado, ahora más que nunca sediento de venganza, dispuesto a consumirlo. «Soy más que eso». Mario, con un grito de desafío, se lanzó hacia su reflejo, dispuesto a abrazar lo que había estado evadiendo. En ese instante, el mundo alrededor comenzó a girar. Al cruzar el umbral entre el horror y la esperanza, sintió como si su alma se fragmentara y se recompusiera al mismo tiempo.
En la próxima explosión de luz, todas las sombras y risas se desvanecieron, barridas por un viento cálido que trajeron consigo los recuerdos de su madre, risas de su infancia, y las voces de aquellos que lo deseaban libre. Al abrir nuevamente los ojos, se halló en un campo luminoso. La niebla se había disuelto, y un bellísimo paisaje llenaba su visión. Las sombras de la tristeza habían sido reemplazadas por un esplendor de luz. Una voz tranquila resonó en su mente. Has despertado. Ahora, el verdadero viaje comienza. Mario respiró profundamente, sintiendo la calidez del sol como un abrazo reconfortante. Había superado una de las batallas más duras de su vida, no solo contra lo sobrenatural, sino contra las tormentas de su propia alma. Con paso firme, comenzó a alejarse del lugar donde las sombras habían acechado, con un corazón sano y en paz. Cada paso que daba lo acercaba más a la certeza de que, aunque los miedos siempre intentarían atormentarlo, el verdadero poder y determinación residían en no dejarse vencer, y así, mientras caminaba hacia el horizonte, Mario sabía que su historia apenas comenzaba. Nunca volvería a ser el mismo, y disfrutaba de cada momento de su nueva realidad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta. Conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.